adorando al Señor y poniéndole a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Es lo que hicimos el 31 de diciembre, el grupo de hermanos que estuvieron aquí, después los hermanos del grupo de Nochevieja tuvieron un tiempo de gala y de humor, y los jóvenes estuvieron hasta altas horas después pasándolo también juntos, tomando churros y chocolate y todo esto, hasta que a las 6 de la mañana creo que ya había transporte público para que aquellos que no tuvieran coche pudieran trasladarse. Y aquí estamos, hermanos. Feliz año nuevo para todos. Todavía el año pasado estuvimos hablando del agradecimiento al Señor. Estuvimos hablando de pescadores de hombres, ser pescadores de hombres. Y este año queremos continuar, no dar un volantazo así que nos lleve a otro sitio totalmente diferente, sino continuar. Continuar, porque para ser lo que Dios quiere que seamos en este tiempo necesitamos su gracia, necesitamos su bendición, necesitamos su mano, necesitamos su guía en todo momento. Y por eso yo quiero presentar lo que es el nuevo lema de este año, que tiene que ver con una palabra. Es una palabra que es metamorfosis, que todos conocemos, metamorfosis, y que está basado en el versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Que es la palabra metamorfuste, creo que se dice, que es el transformaos, que viene del verbo metamorfo en griego, y donde viene la palabra metamorfosis, que todos entendemos. Transformaos en vuestra mente, en vuestro entendimiento, para que seáis capaces de comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, transformación, de esto se trata, porque para ser lo que el Señor quiere que seamos, necesitamos ser transformados. Y hoy quiero simplemente introducir este lema. De hecho, vamos a comenzar una serie en este mes y en los siguientes meses acerca de Romanos capítulo 12. Y vamos a hacer varias cosas. Una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a aprender como iglesia, vamos a aprender de memoria Romanos 12. Vamos a aprender a recitarlo versículo por versículo, cada semana uno diferente, porque vamos a ir por todo el capítulo, incluso hasta el capítulo 13, pero eso al final. Pero vamos a ir versículo por versículo y que podamos aprenderlo y llevarlo con nosotros, y que como iglesia esto sea verdaderamente algo de lema para nuestras vidas. Vamos a irlo aprendiendo. Hoy simplemente lo quiero presentar. Otra cosa que vamos a hacer es que vamos a tener algo que yo mencioné, que un hermano me dijo, el famoso call to action en inglés, llamado a la acción. Yo diría un reto, algo comestible que nos podamos llevar a la semana, que no sea simplemente aquí recibir, sino luego qué hago con esto en la semana, cómo puedo yo de manera práctica trasladar esto a mi vida. Y lo vamos a hacer domingo a domingo. Vamos a tener cada domingo un reto para la semana que tú te puedas llevar, si realmente tú quieres caminar en estas cosas, tomarlo como una práctica. Esto va a generar testimonios, va a generar conversación entre nosotros, va a generar edificación entre unos y otros. Otra cosa que quiero hacer es promocionar desde aquí los grupos de hogar. Si tú no estás asistiendo a un grupo de hogar, porque la iglesia, hay muchos tipos de iglesia local. Nuestra iglesia durante años, cuando en su fundación funcionaba con reuniones, cultos, estudio bíblico, los martes oración, estudio bíblico, jóvenes, domingo. Pero en esta etapa y en esta época en la que vivimos, pensamos más, una de las plantillas que tenemos en la cabeza es el grupo grande, el grupo pequeño y el 1 a 1. El grupo grande es esto que vemos. Y cualquier otra expresión, lo que llamamos GMS, grupos de administración espiritual, en iglesias locales, en diferentes grupos de jóvenes, de mujeres, de matrimonios, de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Son grupos grandes en los que es ministrada la palabra de Dios. Pero después pensamos en el grupo pequeño. Una iglesia como esta corre el riesgo de convertirse en algo institucional, dominguero. Pero el grupo pequeño se reduce a un grupo de personas que todas se conocen. Aquí hay mucha gente que yo puedo ministrar o podemos ministrarnos incluso sin conocernos o sin saludarnos o sin hablarnos. En el grupo pequeño no. Aquí hay gente que puede haber personas enfermas y yo ni siquiera sé que están enfermas y no están. En el grupo pequeño no pasa desapercibido. Son los que se ocupan de ti, son los que se preocupan de ti, son con los que te reúnes sobre una base sistemática semanal. Es importante. Y tenemos grupos de hogar. Y la iglesia es la columna vertebral de la iglesia. Y yo quiero invitaros, hermanos, hasta mediados de febrero tenemos tiempo para apuntarse a un grupo de hogar. Si tú no estás en un grupo de hogar, en la página web lo puedes hacer o en secretaría.
pero entre en ello, porque hasta finales de febrero comenzamos con nuestra primera serie de grupos de hogar y vamos a hablar de la metamorfosis en los grupos de hogar. Vamos a tener diferentes series, la metamorfosis de la mente, después la metamorfosis de las emociones, la metamorfosis de la conducta, durante todo este año, diferentes series. Y es importante, hay personas que dicen, es que no sé, yo este grupo y además esto lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer diferente, porque esto no se trata de eso. Puede que para ti no sea importante. Hay gente que piensa eso, ¿no? Me tiene que ministrar a mí. Es bueno mantenernos en grupo. La iglesia no es solamente lo que te aporta a ti, lo que tú puedes aportar a otros, lo que nos aportamos unos a otros, lo que Jesucristo ha diseñado con este cuerpo es maravilloso. Es maravilloso y no lo perdamos. Después está el 1 a 1, que es algo que también queremos promocionar, que es que cada persona pueda tener un acompañamiento más cercano con alguien a quien ministras o con alguien de quien recibes. Pero es importante eso, es importante porque en la sociedad en la que vivimos con tantas influencias, tantas voces, tantas redes, no da con una reunión semanal grande. Te lo digo, necesitamos aplicar cosas a nuestra vida y tener personas en las que apoyarnos. Y Dios nos lo provee a través de la iglesia. Y te invito a inscribirte en un grupo de hogar. Lo vamos a estar fomentando cada domingo, de aquí a mediados de febrero. Tienes tiempo de hacerlo. Si no estás en uno, ponte en uno. Si hay que hemos estado formando gente para que puedan dirigir estos grupos. Si quieres abrir tu casa, hazlo. Si es un grupo nuevo, ojalá haya una avalancha de personas que realmente se entreguen a ello. La metamorfosis es algo necesario. Hay quien piensa que el cristianismo es una especie de abracadabra instantáneo en el que de pronto todo cambia. Y te quiero decir, de verdad, o sea, sí es cierto, cuando conoces a Jesús muchas cosas cambian, pero los cambios son progresivos. Y en la mayoría, duran toda la vida. Digo en la mayoría por ser prudente, pero honestamente no conozco ni un solo caso que haya sido instantáneo, que ya sea lo que Dios quiere de él. Ni uno. Me atrevo a decir que en todos, dura toda la vida. O tú ya estás ahí, tú ya has llegado, porque Pablo no había llegado siquiera, decía, todavía me extiendo hacia lo que está delante. A ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo estás? Porque necesitamos ser cambiados. Es así, los verdaderos cristianos son los que están comprometidos con ese cambio constante en sus vidas, no los que piensan que ya lo han alcanzado. El verdadero cristianismo se revela no en una perfección en la que nadie tenga nada que decir, sino en la conciencia absoluta de que aún tengo que cambiar muchísimas cosas, por lo tanto tengo mucho que aprender de ti. Te necesito. Me necesitas. Nos necesitamos. Ese es el diseño del Señor. Así lo dice Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eran hermanos, pero todavía vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso es un proceso grandísimo y largo y progresivo. Y he estado mirando en el diccionario esto de la metamorfosis, algunas definiciones. Transformación de algo en otra cosa. Eso es ser cristiano. A veces decimos, ¿tú te has convertido? ¿Te has convertido en qué? Parece lo de la rana y el príncipe, ¿no? ¡Hala! Ya. ¿Cómo que si te has convertido? La transformación es algo que dura tiempo, es nuestra vida. Transformación de algo en otra cosa. Otra dice, mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como de la avaricia a la liberalidad o de la pobreza a la riqueza. Eso no pasa de la noche a la mañana, Otra, en zoología, es el cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida. Siempre el típico ejemplo del gusano y la mariposa, ¿no? Me están saliendo alas. Ya no, era un gusano. He buscado sinónimos: transformación, de metamorfosis, transformación, transmutación, transfiguración, conversión, mudanza, cambio. Vamos, ese es el año. Eso es lo que queremos en este año. Metamorfosis. No os conforméis a este siglo. Transformaos. Metamorfoseteate. Y vamos a hablar de ello en este año. Así que bienvenidos al año 2024. Hemos dado gracias a Dios por el 23. Ahora toca el enfoque
en el 24. Vamos adelante a ello. Y hoy tenemos la Santa Cena. Así que antes de volver a nuestras casas vamos a participar de la Santa Cena, dejar nuestras ofrendas aquí y llevarnos a casa algo comestible. Vamos a leer una historia del Antiguo Testamento que ya leímos el 31 de diciembre, pero que quiero hoy desarrollar un poco más con la congregación, ya con toda la iglesia y presentando este nuevo lema. Es una historia de Primera de Samuel, del capítulo 10. Es la historia de un hombre, un buen hombre, un israelita trabajador que de alguna manera pierde algo muy importante, se le extravían o le roban o pierde 3 burros. 3 burros que para él son pues, su medio de trabajo y no sabe dónde están, así que envía a su hijo y al criado, el hijo con el criado, y les dice, oye, ir a buscarlos, a ver si los encontráis. Y van, y claro, no hay muchos medios de transporte, caminan, camino de 3 días y no encuentran a los burros. Y a los 3 días el criado dice, oye, vamos a volver, porque tu padre ya tiene que estar preocupado. Y dice, vale, pues vamos a volver. Y entonces van y dice, bueno, vamos a hacer noche. Y además en este pueblo hay un vidente, un profeta, que a lo mejor cogemos y le preguntamos y nos dice dónde están los burros, porque los profetas son, lo que pasa es que hay que darles dinero y tal. Encuentran unas personas que les dicen, sí, además hay un ágape, hay una comida fraternal allí y está el profeta justo porque hay un sacrificio. Ir y yo qué sé, seguro que sacáis algo en claro. Así que llegan, lo que no saben es que el profeta es Samuel, un hombre de Dios. El hombre es Saúl, el muchacho es Saúl, es el futuro rey de Israel, el primer rey de Israel, porque está en ese punto donde Israel quería rey. Y lo que no sabe Saúl es que Dios ya le ha hablado a Samuel y le ha dicho, cuando le veas venir uno que viene con el criado buscando burros, ese es, lo unges. Entonces llega y se encuentra con esta sorpresa, no sabía lo que le esperaba. Ok, leemos entonces, justo ahí es donde vamos a leer, Primera de Samuel, capítulo 10, y leemos los versículos del 1 al 8. Y dice así, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Era la forma de decirle, eres el nuevo rey. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado, metamorfoseado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla y pedimos que en este año, Señor, tú hables a nuestros corazones, nos enseñes y nos lleves a donde tú quieres llevarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay 4 puntos que quiero compartir de esta palabra, de este pasaje que hemos leído. 4 puntos que de forma telegráfica los quiero compartir hoy antes de que tomemos la Santa Cena. Y creo que son puntos muy importantes para arrancar e introducir esta idea, este mensaje y este lema para nosotros como iglesia en este año. 4 puntos. Los 2 primeros son precondiciones. Tienen que ver contigo, tienes que apuntártelos muy bien los 2 primeros, porque son es como cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, no dice, si alguno quiere aprender a negarse, venga y yo le voy a enseñar. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, que tenga claro, se tiene que negar a sí mismo, va a tomar mi cruz y me va a seguir. Si no está dispuesto a eso, que ni venga. Son precondiciones para el discipulado. Los 2 primeros puntos que quiero decir son precondiciones. El tercero es el milagro y el cuarto es una consecuencia y un proceso para el cual estamos aquí, que es muy importante. Entonces, mentalízate, este es el momento. Mentalízate, este es tu año. Este es el año del cambio para ti. Pon tu vida a cuentas con Dios.
La metamorfosis es absolutamente sobrenatural, pero sucede poco a poco, muy poco a poco. Sucede en el proceso del día a día. Así que si tú tomas estos 4 puntos en el 2024, yo te puedo garantizar que va a ser un año grande para ti. Ok, voy con el primer punto. El primer punto yo lo llamo, tiene que ver con las prioridades. Yo lo llamo así, prioridades. Puedes llamarlo como quieras, ponlo como tú, apúntatelo como tú, puedes ponerle enfoque si quieres, como lo entiendas mejor. Yo lo llamo prioridades. Tiene que ver con lo que está en primer lugar, como Saúl. Saúl, ¿por qué hizo el viaje? ¿Por qué hizo el viaje? Por las asnas. Esa era su prioridad. Lo que no sabía es que había otra prioridad en el plan de Dios. Y Dios usa ese tipo de cosas para su prioridad, pero la prioridad no son estas cosas, son las de Él. La prioridad no son las asnas, la prioridad es la unción, el reinado que Dios quiere con este hombre. Y lo saca a base de asnas porque no entiende otra cosa. Prioridades. Lo que tú estás viviendo en el día a día no es la prioridad. Y todos tenemos día a día. Mi trabajo es mi día a día. Mi situación sentimental es mi día a día. Mis emociones es mi día a día. Oye, mis emociones, menudos gigantes. Es mi día a día. Mi aspecto físico. Mis posesiones. Mi educación. La educación de los míos. El bienestar. El placer. Ese es el día a día. Ese es tu día a día. Y todos, no vamos a negar que todos tenemos un día a día. La cuestión no es que no tenemos que tener un día a día. No. Somos seres humanos, tenemos un día a día, eso es normal. La cuestión es una vida centrada, enfocada, priorizando ese tipo de cosas. En lugar de lo cual la prioridad debería ser espiritual. Y eso no es fácil, eso es una cuestión de mentalidad. Porque como la palabra nos enseña, lo eterno es invisible, lo temporal es visible. Pero fíjate el engaño. Es visible, pero es temporal, no es permanente. Lo que es permanente es invisible. Y ahora velo. Pues tienes que mentalizarte y poner muy claro cuáles son tus prioridades. Para Saúl y para Cis, su padre, eran las asnas. ¿Cuáles son para ti? Lo que Dios dice a Saúl es: deja de preocuparte por las asnas. Olvídate. Dios te ha ungido como rey. Ese es tu diseño. Ese es tu propósito. Prioriza, son prioridades, es enfoque. Y recuerda que esto es una precondición. No hay, déjame recordártelo, no hay transformación posible, no hay metamorfosis posible si tú no sitúas a Dios en primer lugar. Si no situamos al Señor en el primer lugar en nuestras vidas, es así. Y yo entiendo, hermanos, que hay cosas importantes en la vida. ¿Recuerdas la pirámide de Maslow que hablamos el año pasado? La pirámide, esta pirámide que tenía en la base, la pirámide de Maslow, que es lo que gobierna toda la filosofía occidental y mundial y humana. Las cosas que están en la base son las más importantes, como la comida, la bebida, el sustento, el hogar, el tener ropa para cubrirse, y luego después van las emocionales, después y al final del todo están las espirituales, las artísticas. Si tú no tienes cubierto esto, ¿cómo vas a empezar a pasar al siguiente escalón? Y luego veíamos la pirámide de Jesús, que decía en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda la pirámide de Maslow te será añadida. Léete el Sermón del Monte, que lo vamos a estudiar en los cultos de oración los martes. ¿Qué hombre de vosotros puede añadir a su estatura un codo, por más que se estire? ¿Qué hombre puede ser más guapo, más guapa, por más que aunque la mona se vista de seda? Sí, podemos hacer cosas, ¿no? Pero escucha, y está bien, no pasa nada, pero priorizar.
¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo primero en nuestras vidas? La palabra clave aquí es buscad primero. Primero. La palabra clave es primero. Buscad primero. Y yo entiendo que para algunos es la ropa. Para otros es el peinado. Para otros es el trabajo. Para otros es los sentimientos. Para otros es la seguridad. Para otros... O sea, y no vamos a cambiar. Cada uno tiene su tendencia. Por eso somos diferentes. Y no somos iguales. Yo soy un desastre para la estética. No lo tengo ese gen. Es como si fuera daltónico. Que no lo soy, pero que es que me gustan todos los colores. A mí no me digas ¿por qué no combina esto? A mí me dicen esto no combina y yo digo, ¿pero por qué? Pues no lo ves, pues no lo veo. Es que no lo veo. Ahora desafíname, que eso sí lo oigo. Eso sí, ahí sí te voy a llamar la atención. Te voy a decir, oye, cantes tan fuerte por lo menos, ¿no? Y yo he visto gente que canta desafinado, fuerte, y no se deja aconsejar tampoco. Y te dice, ¿qué pasa? Y a mí me está matando, pero él está feliz. Y lo tengo que entender, no es como yo. Y no vamos a cambiar eso. ¿Me explico? No lo vamos a poder cambiar. Cada uno es como es. Y tú eres más de no sé qué, de wow, ok. Pero cada uno es como es, perfecto. El Señor nos ama así en esa variedad y disparidad que somos. Pero lo que nos tiene que hacer igual, en lo que nos tiene que igualar a todos es en buscar primero. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Y el conflicto viene cuando mi tendencia personal, que es muy respetable, cuando mi tendencia personal choca con lo que dice el Señor que es primero. A mí me encantan los deportes. Me encantan. A ver, sobre todo el fútbol y el tenis. Aclaro. Sofá, a ver si me entienden. Yo soy buenísimo en el sofá. Sé cómo hay que tirar el penalti, sé todo, pero en el sofá. Luego ya otra cosa sería la raqueta o lo que sea, ¿no? Pero ahí soy buenísimo. Me encanta y es una cosa... Yo no tengo vicios así... ¿Sabes? Yo no fumo, no bebo, no voy con mujeres malas, no digo palabrotas, no tengo cosas así, pero me gusta mucho el queso, por ejemplo, me gusta mucho los deportes, hay cosas. Y hay veces que sin ser malo, Dios dice, esto es primero. Igual que para ti otra cosa puede ser muy intensa, hay cosas que para mí son muy intensas. Y el cristianismo no consiste en que el tipo de tendencias que Marcos tiene no son las no. El cristianismo consiste en negarse a uno mismo y en priorizar lo que Dios quiere para mí ahora. Es igual de difícil para mí, yo no soporto a la gente, Dios nos ama a todos por igual. Pero no entiendo que ciertos colectivos se empeñen en que se puede servir a Jesucristo y mantener mis prioridades. Transfórmate. Te ama tanto que te ama y te acepta como eres, pero te quiere transformar. Y yo no me tengo que negar menos que tú. Cada día. El cristianismo es cuestión de priorizar y esto es una precondición para venir. Dios primero. El Señor primero. Y si no habrá metamorfosis. Mi cristianismo será una farsa. Durará lo que me duren las fuerzas de aparentar lo que no soy. Es una auténtica metamorfosis lo que necesitamos. Si no, nuestro cristianismo será dominguero, será una prótesis de domingo. Y eso es triste, porque eso nos hace pertenecer a ese colectivo al que Jesús un día dirá, no os conozco. Pues Señor, si hemos hablado lenguas y todo. Y dice el Señor, te estoy esforzando mucho, pero es que no te conozco, no me acuerdo. Duro eso. Ok, es una precondición, ¿Por qué no antes de pasar al segundo punto oramos? ¿No? Pon un momento a un lado tus apuntes, o lo que tengas. No hace falta que te pongas de pie, pero ahí donde estamos. Oramos que Dios nos ayude, que este 2024 sea de priorizarle a Él. Porque es una precondición para la metamorfosis. Tú primero, Señor, tú primero, yo después.
Podemos orar por esto, es muy sencillo, pero pídeselo al Señor. No confíes en yo no tengo abracadabras. Díselo tú eres tú con Él. Señor, venimos ante ti como iglesia, en el nombre de Jesús, reconociendo que nos falta mucho, Señor. Te pido que en este año nos ayudes. Ayuda a cada persona aquí, en particular, como familias, como individuos, a priorizar correctamente, que tú seas lo primero. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Con todo tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, con tu mente. Ayúdanos, Señor, a que esto sea real en nosotros. Queremos ser tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Paso al segundo punto. El segundo punto tiene que ver directamente con la preocupación. La preocupación. Ponle también el nombre que quieras. En la Nochevieja lo dijimos, el sustento. Es de las cosas que están abajo en la pirámide de Maslow. Para Saúl, pues llevaba 3 días dando vueltas y al final Samuel le dice, te van a dar de comer, tranquilo. Te vas a encontrar con gente que te van a dar la comida. Tómalo de su mano. Dios te provee. Eres un rey. En el Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes. Dios es nuestro sustento, nuestra provisión. Esa es la palabra. Dios te dice en este año, yo soy tu provisión, yo soy tu sustento. Recuerda que esto es también una precondición porque es algo que tiene que estar aquí en tu mente. ¿Puedes creer que Dios es tu sustento? Hablamos de la preocupación. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Te han dejado sola? ¿Qué te preocupa? Este punto es una secuela, es una consecuencia directa del primer punto. ¿Priorizas al Señor? Y entonces no es que no tengas preocupaciones, hay preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones. Y yo no estoy hablando de que seas un vago ahora y dejes de dedicarte a lo que te tienes que dedicar. Dios nunca ha llamado o usado para su reino a los vagos o a las vagas. Siempre que llamó a alguien estaba currando de lo lindo y le dijo, deja eso y ponte a hacer esto. Porque necesito que tengas el gen del trabajo. Nada de vago. Pon tus manos a trabajar, haz lo que tienes que hacer, ocúpate en lo que te tienes que ocupar, pero no te preocupes. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que, está en tu mente preocupándote? Escúchame, si Dios te tiene aquí, si te ha traído hasta aquí, no me importa si eres español o si eres extranjero, no me importa si eres inmigrante o nacional, escucha, si Dios te tiene aquí, es por algo. Te tiene aquí y ahora. Y hay cosas que no están funcionando a lo mejor. Yo comprendo que cada uno tiene su momento. Tampoco me voy a meter en eso. Cada uno vive sus crisis y a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es en el área económica, a lo mejor es en el área sentimental, de provisión, física, emocional, de lo que sea. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Si priorizas al Señor, depositas tus preocupaciones en sus manos. Es un acto consciente. Es un acto consciente de cada uno de nosotros. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Significa que no permites conscientemente que cierto tipo de preocupaciones, cosas normales en las que te estás ocupando y estás haciendo lo que tienes que hacer, pero aún así generan inquietud, no permites que esa inquietud altere tu vida, tu gozo, tu compromiso con el Señor, porque le has priorizado a Él y ahora conscientemente entregas ciertas cosas en sus manos. ¿Qué es? ¿Cáncer? ¿Qué es tu hijo? ¿Qué es? ¿El dinero? ¿Qué es el trabajo? ¿La situación familiar? ¿El matrimonio? Te voy a decir una cosa, incluso puede que las cosas no salgan como tú pensabas que iban a salir. No te compete ahora mismo eso. Podemos
nos puede entrar parálisis de tanto análisis. Hey, echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. ¿Cuántos pueden creer eso? Métetelo aquí y tráelo delante del Señor. ¿Podemos orar por esto? Ok, apuntes a un lado. Apuntes a un lado, no, ya no es el apunte, es con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, deposito mis preocupaciones en tus manos. Deposito mis cargas, tú sabes, Señor, mis preocupaciones personales. No quiero permitir en este año que nada ni nadie me robe la comunión, la relación contigo y la paz que tengo en ti. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos a distinguir claramente cuando el enemigo está tratando de desfondarnos con preocupaciones y a poner en tus manos todo aquello que nos saca el enfoque de ti, Señor, en este año. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos orado. Son dos precondiciones. El tercer punto es el milagro. El tercer punto es la metamorfosis. Ese no es tuyo, ese no lo haces tú. No trates de hacerlo. No empieces a revolotear o a tratar de revolotear como si fuera algo que puedes hacer. Se te ve el plumero demasiado cuando imitas o cuando finges ese tipo de cosas. La metamorfosis es algo real, es algo auténtico que sucede en tu vida cuando priorizas al Señor y pones en Él tus preocupaciones. Algo sucede en ti. Algo sucede en tu vida. Es un milagro. Es un milagro. De pronto tus afectos cambian. Es progresivo, pero te das cuenta de que algo ha cambiado. Tus tendencias se afectan, tu mirada es otra. Tu opinión incluso cambia en cosas. Tu modo de hablar empieza a ser diferente, tu manera de comportarte y de relacionarte con las personas es distinta. Este no es mi Juan, me lo han cambiado. Yo antes era más de jamón York, ahora soy más de jamón serrano. ¿Cómo es eso? No sé. Ha pasado. Metamorfosis. Priorizas y depositas en sus manos tus preocupaciones, tus cargas, sabiendo que Él tiene cuidado de ti y empiezan a suceder cosas en tu vida. Suceden. Y te digo, suceden en las personas que empiezan a darse cuenta de que el cambio es absolutamente imprescindible en mí, no en el otro. El problema aquí no es el cabezón de tu marido. El problema no es la insoportable de tu esposa, el impresentable de tu hijo, la descarada de tu hija o de tu jefe. El problema soy yo. La oración es cámbiame a mí, Señor. Porque te digo que puede que el entorno no cambie, puede que las situaciones no cambien, puede que la dificultad no cambie, las preocupaciones tengan la misma intensidad, pero tú has cambiado, tú empiezas a cambiar. Y cambia todo, cambia tu mirada, cambia tu enfoque, cambia tu comportamiento, cambian tus emociones. Cambian cosas que es un milagro. No me vendas historias que no son reales. He visto demasiadas. He visto demasiado fingimiento y demasiada historia pseudo espiritual. Y es más carnal que un gato. Y más emocional que lo que vimos aquí en Nochevieja, las emociones. Metamorfosis auténtica, real, cambio en nosotros. Es un milagro. Te digo, yo lo he visto suceder. Lo he visto. He visto una persona adicta a sustancias ser cambiada y estar enamorada de Jesús. Y decir, no necesito esto para dormir tranquilo. He cambiado. No a base de fuerza de voluntad, he cambiado. Mis afectos están en otro sitio.
He visto a un terrorista musulmán convertirse al Evangelio, conocer a Jesucristo y convertirse en un predicador del amor de Dios, perseguido por su vida, pero cambiado, totalmente enamorado de Jesús y no hay quien lo pare. Y le dices, chico, sé prudente. He visto a un matón de barrio que todavía a día de hoy le temen en el barrio y le respetan, transformado por el poder de Jesús, convertido en un marido ejemplar, un esposo ejemplar, un padre ejemplar. La metamorfosis, no me vengas con que eso es un cuento, no, es real. Déjame decirte un par de cosas de la metamorfosis. La primera de ellas, es real, es muy real, pero sucede en el tiempo, sucede progresivamente, no hay nadie aquí que esté metamorfoseado a tope. Estamos todos en el proceso de ser cambiados. Doy gracias a Dios del grandísimo milagro que Él está operando en mi vida y doy gracias al Señor porque todavía no terminó conmigo, es la mayor de mis esperanzas. Ha sido uno de los golpes más duros que me he llevado en los últimos años. Aprender a conocerme a mí mismo me lleva a un chasco impresionante. He visto todo lo que tiene que ser cambiado todavía en mi vida. Y yo pensaba que estaba en otro punto. Pues no. Y que el Señor Jesucristo me siga amando y no haya tirado la toalla conmigo, es el mayor regalo que se me puede hacer. No me vas a sacar de aquí, aunque lo quieras. No, mis decisiones, las más importantes de mi vida, están tomadas ya. Y Él me sigue cambiando. Y no me voy a mover de ahí. No quiero moverme del proceso de cambio. Necesito continuar constantemente siendo cambiado. Y es un milagro. Lo he visto. Pero en primer lugar, sucede en el tiempo. Sucede progresivamente. Y te digo, no hay nada en la vida que valga la pena más que ver estos cambios en gente. Y por eso yo soy un defensor de causas imposibles. Porque conozco, no porque yo me crea que soy capaz de cambiar cosas. Ese es uno de mis grandes errores. De pronto creo que pero si yo me tomo mano, seguro que yo consigo y luego no lo consigo y me frustro. Y lo veo como un fracaso personal y me hundo. Y no soy yo. Creo en las causas imposibles porque conozco a aquel que es capaz de cambiar corazones y revertir situaciones de una manera milagrosa. He visto a un palestino y a un israelí abrazarse porque conocen a Jesús. Eso no lo hace nadie. No lo hace ni Netanyahu ni la ONU. No lo hace nadie. Nadie. Jesús de Nazaret. El verdadero poder del Evangelio se manifiesta cuando topa con buscadores que quieren ponerlo primero, en el primer lugar. Explota, te cambia la vida y este es el año. Este es el año. No va a ser posible ser cristianos domingueros. Digo, va a ser posible. Pero, ¿sabes? Te engañas a ti mismo, te engañas a ti misma y a los 4 que están ahí bailando a tu alrededor. Verdadero cristianismo es metamorfosis constante. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. ¿Oramos? Señor, cámbianos. Cámbiame a mí, Señor. Hazme ser consciente del cambio que yo necesito en mi vida. Ya soy bastante consciente de todas las cosas que me gustaría cambiar en el mundo. Abre mis ojos para ver lo que tiene que cambiar en mí y ponerlo delante de ti. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Seré un pescador de hombres, seré lo que tú quieras, Señor. Cámbiame. Transfórmame. En el nombre de Jesús. Esta es tu oración en este año. Cámbiame. Por eso somos ovejas. Porque decimos a mí. Vamos a celebrar la Santa Cena y es maravillosa la Santa Cena porque una de las recomendaciones es pruébese cada uno a sí mismo, no al de al lado. Eso nos cambia. Última es la enseñanza. El 4.º punto tiene que ver con la enseñanza y con esto termino.
Cuarto punto tiene que ver con la enseñanza. Es el final del versículo 8, cuando Samuel le dice a Saúl, cuando te hayan pasado todas estas cosas, que le pasaron todas, una por una, o sea, las asnas fueron encontradas, se topó con esta gente que le dieron el pan, le dieron el sustento, se topó con la compañía de profetas, vino el espíritu de Jehová sobre él y empezó a profetizar hasta el punto que se hizo popular el dicho en Israel de también Saúl entre los profetas, porque algo pasó en él, fue mudado en otro hombre. Ahora le dice Samuel, cuando te haya pasado todo eso, ven, porque te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Es lo que llamo yo la enseñanza. Priorizas a Dios, pones tus preocupaciones en sus manos y Dios comienza a operar en ti. Pero no vayas a pensar que ya está. Necesitamos enseñanza. Y lo digo, es muy importante porque podríamos pensar, bueno, si Dios ya me está cambiando, ya está haciéndome a mí, pues ya me vas a tener que decir tú si Dios está operando en mí el cambio. Ojo porque Jesucristo estableció algo incomparable. No lo encontrarás en ningún otro lugar. Solo en el cristianismo es la iglesia. La iglesia es algo increíble. Eso es lo que Jesús nos ha dado. Y la iglesia sirve. Y por eso estamos aquí. Es lo que hacemos cada domingo. Por eso yo hablaba al principio del grupo grande, del grupo pequeño, del 1 a 1. ¿Cuánto nos necesitamos los unos a los otros? ¿Cuánto necesitamos constantemente ser enseñados, ser vueltos a poner sobre la base? Porque nuestras propias emociones nos engañan. Esa idea antiguo testamentaria de estoy en el Espíritu y tú no. Entonces, el Señor a mí me habla, pero tú, perdona. Cuadro antiguo testamentario total, obsoleto. Jesús vino a otra cosa. Puso y derramó su Espíritu Santo en nosotros. En el Antiguo Testamento Dios operaba a través de hombres concretos a los que escogía, en los que ponía su Espíritu y hablaban a un pueblo que estaba en tinieblas y no veía lo que el profeta veía. En el Antiguo Testamento había un señor que era un sacerdote, que tenía que ponerse en medio de Dios y del pueblo para ofrecer sacrificios y para que el castigo de Dios fuese pospuesto un año y al año siguiente había que repetir el ritual, matando animales y derramando sangre. En el Nuevo Testamento Jesús es el sumo sacerdote que una vez para siempre derramó su sangre por nosotros en la cruz y no hace falta más sacrificios. Y repartió dones a los hombres. Subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, derramó su Espíritu Santo en nosotros y en el Nuevo Testamento Jesús nos habla, Dios nos habla a través de la iglesia. Y sí, hay hombres escogidos, hay dones, hay ministerios, hay profetas, hay apóstoles, hay pastores, hay evangelistas, etc. Sí, pero es un cuerpo. No existe cristianismo neotestamentario al margen de la iglesia. No existe. Esa idea de yo sé que en 1 de Juan, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 2, versículo 26, Juan dice, porque no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada. Ok, entiendo ese versículo, pero una de las cosas más básicas, ABC del cristianismo, no puedes sacar un versículo de su contexto. Un texto fuera del contexto es un pretexto. No te dejes engañar. Lee el pasaje. Juan está hablando de los que os engañan. Está hablando de gente que trae doctrina falsa. Gente que trae de desviar a los cristianos de la cruz de Cristo y de la salvación. Y a decir que en lugar de Cristo hay otras cosas. O juntamente con Cristo otros complementos. Cuando el Evangelio es que Jesús y su gracia sola. Y la fe en Él y su palabra. Por lo tanto está diciendo, no os dejéis engañar por este tipo de maestros, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada. Pero no está diciendo que tú, como cristiano, no tienes necesidad de que nadie te enseñe nada.
No está diciendo eso, porque eso contradiría todo el contexto, todo el mensaje global del resto del Nuevo Testamento, en el que constantemente se nos anima a reunirnos, a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino a estar juntos. ¿Y cuántas veces lees en el Nuevo Testamento unos a otros, unos con otros, unos a otros, unos por otros, unos con otros, constantemente redarguidos, exhortados unos a otros? Todos los deberes cristianos que Pablo nos apunta en sus epístolas suceden en la iglesia local, no al margen de ella. Yo necesito que Dios me envíe natanes a decirme lo que yo no veo. ¿Quién podrá librarme de mis propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Necesito a mis hermanos. Tú necesitas a tus hermanos. Por eso te invitaba, apúntate al grupo de hogar. Porque luego tú puedes estar aquí sentado también, ¿no? Y en una congregación grande es muy fácil escabullirse y escaparse y convertir nuestro cristianismo en dominguero. Y dosis de autoestima y dosis de... Aquí, ya nos sentimos la conciencia apaciguada y nos acostumbramos a apaciguar la conciencia con una especie de asistencia semanal a una reunión. Lo cual es bíblico, que no dejemos de congregarnos, pero... es totalmente bíblico y que estudiemos la palabra, que escuchemos la palabra, que adoremos a Dios juntos. Pero el que nos exhortemos unos a otros, que no convirtamos eso en simplemente un ritual que ya nos llena y después volvemos a nuestra vida normal. No, cristianismo es una metamorfosis constante en nuestras vidas. Y somos transformados día a día por su palabra, por la palabra de Dios, por lo que escuchamos. Pero también por cuando nos juntamos uno a uno, cuando estamos en un grupo más pequeño es más difícil escabullirse. Porque a mí me puedes engañar, pero al del grupo pequeño que te conoce y te va a decir, oye, si tú confiesas ser cristiano pero estás viviendo en adulterio, porque te conoce. Y no es que yo te vaya a juzgar, ¿no? Pero permíteme que dude de tus prioridades. Permíteme que dude de tu cristianismo. Necesitas escuchar, necesitas ser exhortado, necesitas regresar. No puedes, y tienes que tener a alguien que te pueda decir eso. No, a mí el Señor ya me habla. Esa idea moderna de que nos juntamos 3 o 4 creyentes en una casa, nos sentamos alrededor de una pizza y cambiamos impresiones. Cambiamos impresiones. Ese es nuestro culto, ¿no? Vamos a estudiar Romanos 12. Y vamos a aprender lo que es nuestro culto racional. Entonces la enseñanza es absolutamente básico. No lo dejes. No dejes tu iglesia. Si nos estás viendo por las redes, que nos esté mirando, si estás fuera y no eres alguien asiduo a la iglesia local. Este es un punto fundamental. No te autoengañes, porque también he visto esto mucho. Lo he visto. Y es un engaño, o sea, no, yo no llevo a mis niños a la escuela dominical porque vaya tela con el ministerio infantil. ¿Tú sabes quién está ahí de profesora? Buah, si te cuento yo. Esa hermana, mira. ¿Y tú? Hermano vinagre, como decíamos otro día. ¿En serio? Doy gracias a Dios por la escuela dominical, doy gracias a Dios por mis profesoras de escuela dominical. Te quiero decir algo, las profesoras de escuela dominical, los profesores de escuela dominical, los líderes de jóvenes, los líderes de los grupos de administración espiritual, los líderes de los grupos de hogar, hasta los ancianos, la gente que está en liderazgo ministerial y espiritual sobre tu vida, no son perfectos. Están en proceso de metamorfosis y necesitan ayuda. Y necesitan luz, y necesitan ser guiados y ayudados por unos y por otros. Y somos un cuerpo. Y Dios ha puesto personas en lugares concretos, no porque sean perfectos, sino porque están comprometidos con el proceso de cambio en sus vidas. Y cuando tú no estás comprometido con ese proceso, y cuando tú crees que por estar en un lugar tienes derecho a mirar a otros de otra forma, o que nadie tiene derecho a decirte nada a ti, eso no prueba tu cristianismo ni te da más autoridad, solo prueba que eres un cabezón y un terco. Y poco puede hacer incluso el Señor contigo, porque el Espíritu Santo es un caballero que no te va a forzar nunca a nada. Te va a meter así la cabeza en el agua, respire, no lo va a hacer.
En raros casos ha hecho algo así, de pronto derribar algo, pero cuando eso sucede es más juicio que otra cosa. Transformar a una persona, metamorfosis, tiene que ver con que el corazón, nuestro corazón, ponga al Señor en primer lugar. Ok, esta es la introducción de lo que queremos ver este año. Queremos ser una iglesia que no lo ha alcanzado. No tengo ningún problema en reconocer que como iglesia no lo hemos alcanzado. Necesitamos comprometernos con un proceso de cambio, cada uno. Personal, familiar, y la iglesia será el reflejo de lo que las familias que la conforman son, lo que los individuos que la conforman son. El Señor nos ayude. Y vamos ahora a acercarnos a la mesa del Señor y a participar del pan y del vino, primer domingo del año. Y te animo. Call to action, no tenía yo pensado hacer ningún call to action, ningún reto, pero te lo voy a dejar. Podemos ver, chicos, Alfonso, podemos ver la diapositiva donde estaban todos los 4 puntos. Ese. Te voy a dejar esto y te lo llevas a casa antes de participar en la Santa Cena. Hemos dicho que los 2 primeros son cógetelos como reto. Llévate a tu casa esto y piensa en tus prioridades.